Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver un problema de interacción gravitatoria en el que vamos a contar con dos masas fijas en posiciones fijas, una situación hipotética, y a calcular los parámetros o las magnitudes que rigen la interacción gravitatoria en un determinado punto. Empezamos. El ejercicio nos dice, dadas las masas M1 de 100 kilogramos y M2 de 400 kilogramos, obtener el campo gravitatorio en el punto P. Vamos a empezar por ahí, por el campo gravitatorio en el punto P. Antes que nada, recordamos que el campo gravitatorio viene dado por esta expresión, donde M representa la masa que genera ese campo, de la distancia al punto donde queremos calcular el campo, y después un vector unitario en la dirección del campo y sentido contrario. Si nosotros representamos el campo gravitatorio que me genera la masa 2 en el punto P, sería así, porque las masas siempre generan campos gravitatorios atractivos. Y el campo gravitatorio que genera la masa 1 en el punto P sería algo así. Esto es importante hacerlo antes de empezar el ejercicio porque después podemos comprobar la coherencia de los resultados con esos vectores. Además, el campo gravitatorio total, cuando tenemos varias masas, es la suma de los campos gravitatorios generados por cada una de ellas. Empezamos calculando el campo gravitatorio creado por la masa 1 en el punto P. Sería menos constante de gravitación universal, masa 1, distancia de la masa 1 al punto P al cuadrado, por el vector unitario, un vector unitario en la dirección 1P. Sustituimos, menos 6,67 por 10 a la menos 11, masa 1, 100 kilogramos, distancia de la masa 1 al punto P, estaríamos hablando de esta distancia de aquí, que podemos coger este triángulo rectángulo y sería la hipotenusa de ese triángulo rectángulo que tiene un cateto que mide 3 unidades y otro que mide 1 unidad. La distancia de 1P al cuadrado, por el teorema de Pitágoras, será 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Como de momento lo que me interesa es la distancia al cuadrado, me quedo con ese dato, 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es 10 unidades. Y sustituimos 10 unidades. Y después nos hace falta también un vector unitario en la dirección que une la masa 1 con el punto P. Ese vector unitario podemos calcularlo de diferentes formas, pero bueno, simplemente vamos a dividir el vector que va desde la masa 1 hasta el punto P entre su módulo. Y ese vector pues será coordenadas del punto final, es decir, coordenadas del punto P, menos coordenadas del punto inicial, coordenadas de la masa 1, dividido entre el módulo de ese vector, que es la distancia desde la masa 1 hasta el punto P. Lo vemos, coordenadas del punto final, 1, 2, menos coordenadas del punto inicial, menos 2, 3, partido por la distancia de 1 a P, que bueno, la sacamos de aquí, ya tenemos la distancia al cuadrado, pues la distancia solo será raíz de 10. Hacemos esa operación, 1 menos 2 sería 3, 2 menos 3 es menos 1, partido por raíz de 10, y por tanto el vector unitario es 3 raíz de 10 por el vector unitario y, menos 1 partido por raíz de 10 por el vector unitario j, y eso es lo que ponemos por aquí. 3 raíz de 10 vector unitario y, menos 1 raíz de 10 vector unitario j. Y ahora ya lo único que tenemos que hacer es multiplicar todo esto por la componente x y lo mismo por la componente y. Bueno, multiplicamos y, si no me he equivocado en los cálculos, el resultado es menos 6,328 por 10 a la menos 10 y más 2,109 por 10 a la menos 10 J. Newton partido por kilogramo. Ahora vamos a calcular el campo gravitatorio generado por la masa 2 en el punto P, que sería menos G, masa 2, distancia de 2 a P
al cuadrado por un vector unitario 2p. Que será un vector que vaya desde la masa 2 de módulo unidad hacia el punto P. Vector tal que así. En este caso es un poquito más sencillo porque el vector está en la dirección del eje Y, sentido positivo, y el vector unitario en la dirección del eje Y, sentido positivo, del vector unitario J. Bien, entonces sustituimos menos 667 por 10 a la menos 11, la masa 2 que vale 400 kilogramos, la distancia de la masa 2 al punto P, esta distancia desde aquí hasta aquí, es 4 unidades al cuadrado, sería 16, y el vector unitario, pues lo dicho, el vector unitario J. Calculamos y obtenemos menos 1,668 por 10 elevado a menos 9 J. Y una vez que tenemos los valores de el campo gravitatorio generado por la masa 1 y el campo gravitatorio generado por la masa 2, para calcular el campo gravitatorio total, lo único que tenemos que hacer es sumarlo. Sumamos ambos vectores y obtenemos menos 6,328 por 10 elevado a menos 10 y menos 1,457 por 10 elevado a menos 9 J. Newton partido por kilogramo. Aquí también, Newton partido por kilogramo. Y acabamos con este primer apartado que nos pide el campo gravitatorio. Vamos al segundo apartado. El segundo apartado nos pide el potencial gravitatorio en dicho punto. El potencial gravitatorio sabemos que es una magnitud escalar que nos va a dar la energía potencial en un punto por unidad de masa. Y también el potencial gravitatorio en un determinado punto es la suma de los potenciales generados por cada una de las masas. Y la expresión que nos lo permite calcular viene dada por menos g, masa que genera el potencial, distancia de la masa al punto donde queremos calcular ese potencial. Por tanto, el potencial gravitatorio creado por la masa 1 en el punto P sería menos g, masa 1, distancia de 1 a P. Menos 667 por 10 a la menos 11 por 100 partido por raíz de 10. Y eso es menos 2,109 por 10 elevado a menos 9 julios partido por kilogramo. Y el potencial generado por la masa 2 en el punto P, pues con una expresión análoga, sustituimos, en este caso la distancia es 4, y nos queda menos 6,67 por 10 elevado a menos 9 julios partido por kilogramo. Sumando ambos potenciales, obtendré el potencial gravitatorio total en el punto P, que es menos 8,779 por 10 elevado a menos 9 julios partido por kilogramo. Y con esto pasamos al apartado C. Y el apartado C nos pide la fuerza gravitatoria que actúa sobre una masa de 300 kilogramos situada en el punto P y la energía potencial gravitatoria que posee dicha masa. Vamos a llamar a esa masa M', la estamos colocando en ese punto de 300 kilogramos. Y bueno, lo único que tenemos que saber para hacer ese apartado es que la fuerza gravitatoria sobre una masa colocada en un punto es igual al producto de dicha masa por el campo gravitatorio en ese punto. Y por tanto solo tenemos que multiplicar 300, que es la masa colocada en ese punto, por el campo gravitatorio que habíamos hallado anteriormente. Y esto nos da menos 1,898 por
10 elevado a menos 7i menos 4,371 por 10 elevado a menos 7j. Si no hay errores en cálculo y el resultado en Newton, las unidades Newton. Bien, podríamos haber utilizado también que la ley de gravitación universal, dada por esta expresión, calcular la fuerza gravitatoria que ejerce la masa 1 sobre la masa m' y la fuerza gravitatoria que ejerce la masa 2 sobre la masa m', pero eso sería mucho más largo y costoso en cuanto a cálculo y no es necesario. Conocido el campo gravitatorio en el punto, si la masa se encuentra en ese mismo punto, pues la expresión la sacamos mucho más rápido. Y después con la energía potencial, más de lo mismo. La energía potencial a la que está sometida, o la que tiene una masa por encontrarse en una determinada posición del espacio, es igual al producto de esa masa por el potencial gravitatorio en dicho punto. Y como el potencial gravitatorio lo tenemos del apartado anterior, pues simplemente sustituimos. Sería 300 por menos 8,779 por 10 elevado a menos 9. Y el resultado es menos 2,634 por 10 a la menos 6 julio. Y ese sería el resultado de la energía potencial. Bueno, y aquí acaba el ejercicio. Espero que se entienda. Un saludo.